En este momento que se sienten ahí cerca como familia, o si hay solo una sola persona, pero que ya pueda sentarse para escuchar la palabra del Señor, como escuchamos ya antes ese canto de alabanza al Señor y de la oración que ya se hizo. Así que ahora inmediatamente pasaremos a esta reflexión bíblica y tengan su Biblia a mano para que ya a tiempo podamos estar trabajando bíblicamente. Hoy estaremos hablando sobre la salvación y después les doy el título completo, pero hoy estamos hablando sobre la salvación. Y hay un canto que dice así: soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Y por ser salvo, el coro sigue diciendo: yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Amén. Esa es la verdad. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Y el título que le hemos puesto a este mensaje también, que es importante: la salvación que trastorna al mundo. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, el versículo 6. Y le vamos a pasar a Efesios. Hechos capítulo 17, versículo 6. Perdonen que estamos tomando aquí algunas, porque el aire me está dando mucho. Está bonito, pero vamos a pedirle que nos ayuden. Exactamente. Hechos capítulo 17, versículo 16. Dice así: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Oiga qué expresión del grupo. Estos que han trastornado al mundo, que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Estamos hablando de Tesalónica, la gente de Tesalónica, que llegó el apóstol Pablo y llegaron otros hermanos a predicar con él. Y entonces ellos se alborotaron, hicieron toda una revolución en contra de la predicación de la palabra del Señor. El otro versículo es Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Del versículo 1 al 10. Y vayamos preguntándonos, ¿qué es lo que trastorna al mundo? ¿Qué fue lo que llevó Pablo a predicar que trastorna al mundo? Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás. Aquí entra algo bello. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida abundante. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad por nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lectura, como dirían algunos hermanos de versión de teología, lectura pesada, pero lectura victoriosa. Así que esta mañana hablaremos la salvación que trastorna al mundo. Les hice una pregunta. ¿Qué fue lo que Pablo llevó a Tesalónica para que esa gente se volcara en contra de ellos de una manera violenta? Bueno, recordemos lo que Pablo mencionó en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los gentiles o a los griegos. Pero también agrega una palabra, que el justo vive por fe. Entonces encontramos que el apóstol Pablo ha llegado a ese lugar de Tesalónica proclamando las buenas nuevas de salvación. Han pasado ya varios años, algunos miles de años. Y ese evangelio, esa palabra, se mantiene viva ahora y para siempre. Es una palabra que trastorna, que hace que la gente cambie en su mente, cambie todo, porque es palabra del Señor. Veamos cómo vivíamos antes. Estamos siempre en Efesios capítulo 2. ¿Cómo estábamos viviendo antes? Versículo 1. Y Él nos dio vida a vosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La primera expresión del apóstol Pablo a los efesios, ya en este caso, es que reconozcamos que el pecado había hecho que nosotros muriésemos a esa área espiritual, a esa relación preciosa con Dios, a esa amistad que Dios había tenido con nosotros por un buen tiempo cuando estábamos en el huerto del Edén. Pero el pecado entra, destruye la relación, destruye la paz que había en el corazón de aquellas personas, pero también la nuestra. Así que estamos muertos en nuestros delitos y pecados porque no teníamos a Cristo en el corazón, no teníamos la vida, no teníamos esperanza, no teníamos la presencia del Dios total cuidándonos y guardándonos. Sigue diciendo Pablo, en los cuales, nos señala a todos, en los cuales estuvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo quiere dejar bien claro, quiere mantener
esa posición de que él había vivido, aunque él era un gran religioso, pero había vivido juntamente con todos los seres humanos una vida más bien de ofensa a Dios. Habían vivido una vida totalmente trastornada en el sentido del trastorno que hace el pecado. Si en otro tiempo ustedes y nosotros seguíamos la corriente de este mundo, todas las costumbres malignas, las costumbres que el mundo ofrece en todo el sentido de la palabra, ahí estábamos metidos antes de conocer a Cristo, antes de que esa palabra revolucionaria, salvación, entrara a nuestra vida. Y no solamente vivíamos con los placeres del mundo, vivíamos también bajo esa presencia del demonio, del espíritu que se mueve en los aires, que es el diablo. Es posible que alguien nos diga, bueno, eso es historia, no importa que sea historia para ti. La Biblia, que es la palabra del Señor, dice que nosotros vivíamos conforme al príncipe. Vean cómo le pone, el príncipe de la potestad, el príncipe que estaba haciendo daño y sigue haciendo daño en la vida de muchas familias. Actualmente la situación que encontramos, las noticias por los periódicos, las noticias por televisión, las noticias por todos lados, es terrible, por la radio. Y ahora no se puede ocultar la maldad de los hombres. Ahora con esto de haber descubierto la forma de comunicarnos casi inmediatamente, en segundos, sucede algo en China y ya lo tenemos en Nicaragua. Sucede algo en Nicaragua y ya está en China o en otros lugares. Es decir, todas estas cosas. ¿Cómo corrió el asunto del coronavirus? En un instante, China fue el que llevó todas estas muertes primeramente y luego se extendió a los demás países. De la misma manera encontramos la corrupción en todas partes, en todos los países, una corrupción terrible porque el pecado ha hecho que el ser humano se corrompa en todo, en pensamiento, en actitudes. Muchas veces se les llama hacedores de maldad. ¡Qué terrible! Así que no podemos escaparlo. Ese espíritu que se mueve, el demonio, tratando de destruirnos, lo ha hecho muchas veces. Ha alcanzado a muchas personas de una manera terrible. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y aquí viene la palabra clave. Pablo dice, también nosotros vivíamos en otros tiempos, habla del pasado. Y es aquí donde viene también ya la palabra revolucionaria que vamos a leer después. Pero antes de conocer a Cristo, vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos en una situación terrible, dañina. Pleitos en la casa, pleitos afuera, guerras en el mundo. Sí, una condición terrorífica, el terrorismo que está en acción. Todas estas cosas haciendo daño. Vivíamos antes. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estábamos viviendo, bajo la ira de Dios, bajo consecuencias del pecado, bajo las situaciones más terribles de la maldad. Pablo está señalando que lo que nos va a hablar de esa palabra revolucionaria, importantísima, que va a llegar a nuestra vida, habla primero de dónde estábamos viviendo, cómo caminábamos antes de conocer a Cristo. Versículo que sigue, habla entonces ahora algo poderoso, pero Dios, que es rico
rico en misericordia. ¿Están leyendo? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, miren dos cosas, misericordia y amor. Dos palabras eternas, dos palabras que representan al Dios maravilloso y a la vez es eso. Dios es misericordioso y Dios es amor. Ya hemos hablado en otras ocasiones cómo el amor rompe y derriba murallas. Pero Pablo insiste, ese Dios maravilloso, lleno de misericordia, lleno de amor. ¿Qué hizo Dios con eso? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Que estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida. Usted puede preguntarse esta mañana, pero si estamos viviendo, estamos caminando, esa vida que tú llevas en Cristo, dice que está muerto en delitos y pecados. Puedes moverte, puedes cantar, puedes hacer lo que quieras, pero estás muerto en delitos y pecados, no teniendo a Cristo en el corazón. Entonces Dios, el apóstol Pablo nos habla de ese amor de Dios, de esa misericordia de Dios, que nos dio vida eterna, vida abundante. El versículo que sigue, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Vean todas las cosas bellas. Por eso es que he puesto el título La salvación, y aquí viene la palabra, que trastorna al mundo. El mundo está, decía mi abuelito en una ocasión, pata arriba. Está cambiado totalmente todo. A lo bueno le dicen malo. A lo malo le dicen bueno. A lo negro le dicen blanco. A lo blanco le dicen negro. Es decir, hay un trastorno tremendo. Hay gente que se deleita en sus delitos y pecados. Se goza de hacer lo malo. Eso lo dice en Proverbios, que hay gente que va y no se duerme hasta que planea el mal que va a hacer al día siguiente a las demás personas. Ese es el momento difícil. Pues de allí el Señor nos ha tomado de ese estilo de vida negativo para darnos una vida diferente. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó, que es la otra cosa buenísima. Estábamos muertos, ahora hemos resucitado. Pero vamos a todavía tener el texto para que garanticemos que la salvación es la revolución que Dios ha puesto en la tierra más grande. Hay revoluciones en el mundo. Hay revoluciones como las revoluciones políticas. Hay revolución social. Hay revolución musical. Hay revolución de muchas maneras. Los hombres hacen que sucedan estas cosas en el mundo. Aparentemente son buenas y se han desarrollado, pero terminan. Llega un momento en que se termina, pasan a la historia. Todas esas revoluciones pasan a la historia y tienen que estar haciendo entonces aniversarios para poder recordar lo que un día se hizo. Pero cuando hablamos del capítulo 7, 8, 9 y 10, hay una revolución espiritual, una revolución que traspasa todo entendimiento, una revolución espiritual que desciende del cielo, no desciende de los hombres, no viene de los seres humanos, desciende de Dios. Recuerdo, ya estamos cerca de diciembre, pero recuerdo ese pasaje tan lindo, cuando los pastores están en Belén de Judea
pastoreando sus ovejas. Y de repente sale un grupo de ángeles cantando y diciéndole a los pastores que ha nacido el Salvador del mundo, que ha nacido el que viene a traer paz a Israel, pero también al mundo. Y cantan: en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Una revolución, hermano, pero viene del cielo, no viene de las imágenes de los hombres. Incluso no viene con armas, no viene trayendo armamento bélico. Las armas que Él trae son amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Algo que el hombre no tiene, pero que cuando abrimos el corazón a Cristo Jesús, esa salvación entra a nuestra vida y revoluciona todo nuestro ser, transforma nuestro cerebro, transforma nuestros pensamientos, transforma toda nuestra vida. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, vean ustedes, palabra revolucionaria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un cambio radical, hay un cambio que trae gozo, trae alegría, trae momentos especiales. He conocido hombres que han tenido, y mujeres también, y familia, que no creían más que en sus cosas religiosas, su propio estilo de vida. Pero un día alguien les llevó el mensaje, así como Pablo llevó a Antioquía el mensaje, y también a los Efesios. Y cuando llega, la palabra que usaron los de Antioquía fue: han venido aquellos que con el mensaje que traen trastornan al mundo entero. Y eso yo lo creo, que aunque todavía el evangelio no ha sido predicado en toda la tierra, pero el evangelio va a trastornar siempre al mundo entero hasta que Cristo venga. Y lo va a transformar de una manera especial. Nos ha transformado a nosotros, ha transformado a los que nos están escuchando, a muchas familias que son de Betel. Dios las ha transformado, los ha convertido en personas nuevas. Ahora tienen una vida abundante espiritualmente, tienen una vida abundante de paz, de gozo, de alegría, contentamiento. Y aunque vengan pandemias y aunque vengan otras situaciones, nosotros, como dice uno de los salmos, que los mares, la tierra será removida a los mares, pero nosotros cantaremos seguros de que estamos con el Dios Todopoderoso. Versículos 7, 8, 9 y 10. Vamos a leer ahí toda la transformación de esta salvación revolucionaria. Ya dijimos, la palabra salvación se usa para muchas cosas. Los hombres la utilizan, pero la salvación de Dios, que cambia todo, lo vamos a leer ahora. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros, es decir, ya estamos en el siglo XXI. Han pasado años cuando Cristo vino a la tierra para traer la salvación, para traer cambios en nuestra vida, para que los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, qué tremendo, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué cambio? Si usted conoce
que su familia es cristiana, pues vamos a demostrar en la familia esos cambios. Se terminan los malos pensamientos, se terminan las malas palabras, se terminan los pleitos con los vecinos. Entonces nuestros vecinos, todas las personas que nos rodean, ven que hay un cambio, y un cambio radical. ¿Qué pasó en este hombre? Era un bebedor, era un derrochador, y ahora trae todo para la familia, para sus hijos. Hay bendición, ha prosperado en la vida espiritual, ha prosperado en la vida económica. Dios lo bendice. ¿Qué pasó? Sencillamente porque recibió la vida eterna, recibió la salvación, recibió las abundantes riquezas que Dios tiene preparado para sus hijas y para sus hijos constantemente. Hoy celebramos la Santa Cena. Es un acto especial, un momento muy lindo. Pero la Santa Cena nos recuerda esa salvación grande, muy grande, que cambia todo. Cuando comemos del pan, lo saboreamos. Estamos recordando lo que Cristo dijo: esta es mi carne que por vosotros es entregada. ¿Se imaginan ustedes tan grande costo nuestra salvación? ¿Cómo podemos despreciar esa salvación? ¿Cómo podemos hacerla a un lado? Y Dios te ofrece todos los días esa salvación. No la rechaces. No juegues con la salvación que Dios te ha regalado. Nunca juguemos a tratar de ser cristianos, sino a mostrar que somos 100% hijos de Dios, hijas de Dios, salvos para siempre. La salvación no se pierde. Para aquellos que andan tratando de buscarle 3 pelos al gato, pueden poner lo que quieran. Pero nosotros, aquí en la iglesia Betel, tercera iglesia bautista, creemos que la salvación no se pierde, pero hay que ser fiel hasta la muerte. Entonces tendremos la corona. Miren ustedes qué interesante. Todos los regalos que esa salvación trae. Vida eterna, vida abundante. Nos trae el regalo de la paz. Nos trae el regalo de la convivencia entre todos. Es decir, hablamos de la unidad. Solo de esa salvación que Dios nos da puede venir. Es por eso que en esta mañana, cuando recordemos a través del pan que es el cuerpo de Cristo, recordemos que Él dio su cuerpo en la cruz del Calvario por nosotros. Que en ese cuerpo santo, limpio, puro, Él cargó con todos nuestros delitos y pecados. Vean ustedes cómo la salvación, esa revolución, hace que entre todo pecado, toda maldad, y sea limpiada totalmente. Porque Cristo lo recibió, pero para abolirlo, para exterminarlo, para que nosotros ahora no recordemos nuestro pasado. Y si viene un recuerdo, decir, eso ya pasó. Y si el enemigo trata de traer algunos recuerdos, dile al diablo, ya tú no puedes hacerme ningún daño. Porque soy salvo. Tengo vida eterna, tengo vida abundante. Miren cómo llega la salvación también. Dice, porque somos hechura suya. Eso me recuerda lo que había creado Dios y que puso en el huerto del Edén. Un hombre perfecto, una mujer perfecta. Por eso es que la Biblia habla y dice, por cuanto Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, llenos de su presencia. Por lo tanto, eran inocentes de pecado, eran libres de pecado. Pero el Señor siempre nos advierte y nos sigue advirtiendo, como dice aquí el apóstol Pablo, de que no permitamos que el pecado nos haga daño. Ahora Cristo ha traído la buena noticia
Por eso habla de la buena noticia, de que somos hechura suya. Y Pablo se atreve a decir con eso, que somos a hechura de Cristo Jesús, que tenemos la mente de Cristo Jesús. Y si tenemos la mente de Cristo Jesús, pensamos como Cristo piensa, hablamos como Cristo habla, vivimos como Cristo vive, caminamos y actuamos como Cristo actúa. Cristo sigue haciendo la labor y Él quiere que nosotros como Él lo hagamos también delante del mundo, delante de los hombres, hasta que todo el mundo se dé cuenta a través de nosotros que la salvación vale la pena vivirla. Y luego cierra el pensamiento bíblico. Somos creados para buenas obras, las cuales Dios ha preparado. Y el que está en Cristo comienza. Hay mucha gente que hace buenas obras, de eso estamos seguros. Pero Pablo hace este señalamiento, porque las buenas obras de ninguno va a servir para entrar al reino de los cielos. Ninguna buena obras que hagamos a niños, a juveniles, a adolescentes, que entreguemos miles de pesos, millones de córdobas o dólares, porque lo estamos haciendo como obra nuestra, para tratar de agradar a Dios. Pero a Dios no le agrada eso. A Dios le agrada que tú tomes el tesoro más grande que Él ha enviado a la tierra, a Cristo Jesús. Y cuando Cristo entra a tu vida, el valor que Cristo hace de ti es que te parezcan a Él para hacer buenas obras como las hizo el Señor. Damos gracias al Señor, porque lo que trastorna ha llegado a Nicaragua. Lo que trastorna, que es la salvación en Cristo Jesús, está trastornando a Nicaragua, porque hay mucha gente que está recibiendo a Cristo. El diablo está afligido, el diablo está sufriendo, porque a pesar de la pandemia hay muchas vidas que están aceptando a Cristo. Hay muchos templos que ya comenzaron a abrir y a predicar la palabra del Señor. Dios nos va a permitir abrir el 15 de noviembre para que todos juntos, llenos del poder del Espíritu Santo, como personas salvas, como personas transformadas, comencemos a proclamar el Evangelio de nuevo. Aunque lo podemos hacer ahora a nuestros vecinos, a nuestros amigos, con nuestro testimonio, hablándoles. Pero eso va a ser hasta cuando venga Cristo. Y termina con un texto Cristo, cuando está hablando de su segunda venida. Cuando haya sido predicado el Evangelio del reino de Dios hasta el fin del mundo, entonces será el fin. Y mientras venga el fin, los que estamos vivos en Cristo Jesús, gocémonos, que aunque Él venga, nosotros estamos seguros de que vamos con Él. Pero antes de ir con Él, Él tiene propósito para ti. La salvación tuya y mi salvación, que es una salvación revolucionaria, no es para quedarnos en la casa, no es para estar viendo televisión, sino para proclamar el Evangelio de poder. Hagámoslo. Vivamos como Cristo quiere que vivamos. No nos hagamos los sordos. No estemos dando justificaciones. No, yo ya canto, yo ya hago eso. No. La palabra dice, id y predicad el Evangelio. ¿A quién manda a predicar el Evangelio? A los salvos. Y de hacer discípulos a las naciones. ¿A quién envía a mandar a hacer discípulos a las naciones? A los salvos. ¿A quién le pide que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? A los salvos. Así que hay trabajo. Y si lo hacemos, miren hermano, no tendríamos tiempo para pecar ni andar pensando en cosas negativas. Dios prospera nuestra vida en todo.
la prospera espiritualmente, la prospera en trabajo, la prospera económicamente, la prospera en salud. Todo eso viene del Señor si somos fieles a Él. Si entendemos que recibimos ya la salvación de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude en este día, en esta mañana, para vivir y caminar de aquí hacia adelante, predicando la palabra del Señor y viviendo como Él quiere que vivamos, como gente salva, gente libre, gente sana. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, esa salvación que llegó a trastornar aquellas ciudades, vino a Nicaragua ya, está aquí presente. Hay muchas iglesias evangélicas, pero todavía faltan algunos millones de nicaragüenses que te conozcan. Así que ayúdanos para que no caigamos, sino que experimentemos el gozo de ver una vida convertida a ti. Parientes, hermanos, padres, vecinos, compañeros de trabajo, que puedan convertirse al Evangelio. Gracias, Señor. Quedamos en sus manos, guárdenos y cuídenos y denos que su Espíritu Santo, que anda con nosotros, nos diga estas palabras. Ahí está uno, ahí está el otro, para que nosotros hagamos la labor que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, decimos amén, amén y amén.